Bienvenidos todos, gracias por estar aquí acompañándonos hoy. Es una bendición siempre que nos comunicamos a través de la internet para llegar hasta sus hogares y ministrar la vida de todos aquellos que hoy se disponen a abrir su corazón a la palabra del Señor. Muy bien, bienvenidos, gracias. Vamos a pedirles que llamen a sus familias, sus hogares, ahí hablen a sus hijos para que se sienten a la mesa y de esa manera poder escuchar, ¿verdad? La palabra del Señor, la palabra que ha colocado Dios en nuestros corazones. Hemos estado hablando a las iglesias, ¿verdad? Y es una palabra para diversas iglesias, y aunque son 7, decíamos que había muchas más iglesias en el Asia Media, mas sin embargo, la palabra va dedicada a estas 7 iglesias que no son otra cosa, así lo entendemos, ¿verdad? Que es lo que comprende la iglesia en general en todo el mundo. Así que estas palabras, por favor, ¿verdad? Analicémoslas, escuchamos el mensaje, apropienlo en su propia vida, siendo honesto, íntegro, para presentarse ante la palabra y ser escudriñado. Y si algo de esto nos señala que hay cosas que tenemos que cambiar, que hay cosas que tenemos que corregir con respecto a lo que el Señor señala a las iglesias, pues hagámoslo, ¿verdad? No nos resistamos a esos cambios y tener que apropiar la palabra de una forma viva, de una forma eficaz. Así es que retomemos las cosas, analicemos bien las situaciones y vayamos, ¿verdad?, adelante a la búsqueda del rostro del Señor. Así que gracias por estar aquí. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Es una bendición siempre cuando tú de alguna forma nos hablas, manifiestas tu poder a nuestro favor. Estamos muy agradecidos por todas las cosas que has hecho, estás haciendo y harás todavía en nuestras vidas. Queremos darte las gracias porque hasta hoy tú has estado aquí cubriéndonos, guardándonos en el hueco de tu mano y librándonos de todo mal, Padre. Tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado y siempre. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro grande Dios y Salvador. Bendito seas por siempre y para siempre, Rey glorioso, majestuoso, eterno y todopoderoso. Se cumpla tu propósito. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Bien, bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Vamos a entrar a la Escritura, a la palabra del Señor, y hemos estado hablando de las 7 iglesias del Asia Media, las cuales eran cubiertas por el apóstol Juan, ¿verdad? El apostolado de Juan cubría estas 7 iglesias. Éfeso, ¿verdad? Que decíamos cómo Dios señala esa falta de amor, ¿verdad? Pero también Esmirna, también Pérgamo, también Teatira, ¿verdad? También Sardis, ¿verdad? También Filadelfia. Y hoy, ¿verdad? Estamos ya viendo la última iglesia, que es la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia rica económicamente, pero es una iglesia con mucha tibieza y a la misma vez medio comprometida con Dios. Apocalipsis 3, 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la última iglesia a la que se dirige Cristo y es la peor iglesia. Es triste escuchar estas palabras. La tibieza. Cristo no alaba para nada a esta iglesia de la Odisea. Esta es la iglesia sobre la que no tiene nada bueno que decir.
Imaginemos una iglesia que da igual que no exista, una iglesia que no tiene nada bueno dentro de su cuerpo, una iglesia que no hace ningún bien, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo que esta iglesia fuera tan mala? ¿Qué hizo, qué sucedió para que esta iglesia fuese tan inútil y tan falta de valor? Y el mensaje a esta iglesia nos habla que el problema de la iglesia es la tibieza, lo que significa que la iglesia era indiferente, era complaciente, era letárgica y con satisfacción propia, con una satisfacción de indiferencia y neutral. La iglesia y sus creyentes estaban solo comprometidos a medias con Cristo, solo indiferentes en sus adoraciones y servicios a Él. Imaginemos, para Cristo no hay nada bueno en un creyente tibio, en un creyente indiferente, y la mayoría de los creyentes eran tibios. Hay pocos realmente que están en temperaturas altas, calientes, esto es, verdaderamente comprometidos. Por lo tanto, esto es un mensaje crítico que deben seguir todas las iglesias y todos los creyentes. Debemos estudiar lo que dice Cristo a esta iglesia y seguir su advertencia, seguir su consejo. ¿Verdad? Necesito encenderme en el Señor. Necesito esa comunión estrecha y profunda con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Necesito enamorarme del Señor. Necesito presentarme cada día delante de Él. Porque le quiero decir que la vida en Cristo es una vida de expectación. Dios está haciendo cosas nuevas a cada instante, a cada momento. Dios quiere manifestarse al mundo entero a través de aquellos que lo aman. Apocalipsis 3:14, ¿verdad?, nos muestra los que son destinatarios de esta carta. Cristo envía este mensaje al ministro de la iglesia, como lo ha hecho en Éfeso, como lo ha hecho en Esmirna, en Pérgamo, en Teatira, en Sardis, en Filadelfia. Así esta también envía esta carta al ministro, puesto que él es el responsable final de la iglesia. ¿Verdad? Como pastores anhelamos ver los frutos en la vida de cada uno de aquellos que constantemente están viniendo a la iglesia a escuchar el mensaje. Y ese mensaje debe ser sembrado con profundidad. Un mensaje en el cual, ¿verdad?, nos vemos nosotros hoy entendidos en la función que tenemos, ¿verdad?, como servidores de Cristo. No es la gloria nuestra, es la gloria del Señor. Y las cosas que Él hace son para honrarlo a Él. Cristo espera que el ministro sea el primero en seguir la advertencia en contra de la tibieza y el compromiso indiferente. Entonces Cristo espera que el ministro tome el mensaje del Señor a la iglesia y que lo manifieste y declare su advertencia a sus creyentes. El punto a tener en mente es este: el ministro es responsable, ¿verdad?, responsabilizado por Cristo por la indiferencia y complacencia de los creyentes. Él espera que los ministros se levanten y se arrepientan, y que levanten a los creyentes y los conduzcan al arrepentimiento y a un compromiso total. Cada día vemos la degradación moral. Cada día vemos cómo el mundo, ¿verdad?, se está alejando de Dios. Lo vemos en los valores distorsionados que se tienen, ¿verdad? Necesitamos retomar, necesitamos corregir, necesitamos venir al camino antiguo, a esa senda antigua del Señor, en una relación entendiendo que Él es real, que lo que Él nos ha dicho es la verdad. Hay un hecho histórico que parece tener un peso sobre esta carta. La Odisea fue la primera ciudad de Frigia, una ciudad extremadamente rica y próspera. Estaba ubicado a lo largo de 3 de las más importantes carreteras de esa época. Era una ciudad de gran riqueza. La ciudad tenía 3 rasgos particulares que la hacían famosa. Era un centro financiero y bancario. Era también un centro de fabricación de vestimenta.
Era la ubicación de una famosa escuela de medicina reconocida por el colirio para ojos que este lugar producía. Quizás la condición de la iglesia, ¿verdad? Como lo dice Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuántas veces quizás nos sentimos suficientes? ¿O cuántas veces confiamos más en las posesiones que tenemos que en el Señor? Y es necesario que revisemos en dónde se encuentra nuestro corazón. Y si Dios te llamara hoy, ¿estás listo a dejar las cosas? ¿O le pedirías a Dios más tiempo? Disfrutar más el placer de vivir. O disfrutar más la responsabilidad de darle a Dios lo que a Él le pertenece, el honor y la gloria. Era un centro financiero, un centro bancario. Fabricaban vestimentas. En algún tiempo estuve en un lugar, ¿verdad?, donde se fabrica muchísima ropa. Viene gente de toda la República Mexicana a comprar ropa para vender. Y se vende por pacas, fabricantes. Casi la mayor parte del pueblo son fabricantes, ¿verdad? Y viene gente de todas partes. Cuando usted llega a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5, 6, 7, 8, hasta las 10 aproximadamente, todavía la gente es como si fuera de día. La gente transita por las calles y puestos uno tras otro. Venden cantidades como usted no se puede imaginar de ropa, pacas y pacas y pacas, ¿verdad? Y los camiones vienen desde Chiapas, de diferentes lugares, vienen y viajan hasta acá con la finalidad, ¿verdad?, de surtir la ropa que venden. Increíble, ¿verdad? Y trabajan las 24 horas del día, fabrican y venden, fabrican y venden. Siempre están faltos de sueño, porque en la noche otra vez hay que desvelarse, ¿verdad? Comienzan un día y terminan al otro día. Qué tremendo es eso. Por eso cuando veo un centro de fabricación de vestimenta, me imagino lo que eso significa. Irle a predicar a personas dormidas, personas con exceso de trabajo, con cansancio, con fatiga, donde la gente no pueden sostener su cabeza, donde las vacaciones que toman son para ir a dormir, ¿verdad? Llegan a los hoteles, albercas, todo, solamente a dormir y a comer, eso es todo. De eso se tratan las vacaciones, recuperar el gran esfuerzo que hacen. El Dios del cielo los bendiga, los guarde, les alargue sus días y les dé sabiduría para vivir de una forma quieta y reposada, y que puedan disfrutar la vida abundante que Dios les ha dado. Que no se olviden de Él. La Escritura dice, pobre, ciega, desnuda. Quizás esto tenga referencia con estas tres industrias. Pablo oró por la iglesia de la Odisea. Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Se dice que Arquipo fue el primer arzobispo o pastor de la iglesia en la Odisea. Parece haber una importancia en lo que Cristo le dice a la iglesia, puesto que la Odisea es una iglesia que Cristo no alaba. Él no tiene nada que decir acerca de la iglesia. Al escribir Colosenses, Pablo exhorta a Arquipo, el pastor de la iglesia, y le dice en Colosenses 4:7, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La corrupción y la degeneración podrían haber comenzado bajo su ministerio. ¿Qué le puede decir a la gente que está enfrascada en su trabajo?
¿Qué le puede decir a las personas que están dedicados única y exclusivamente, ¿verdad?, a acrecentar sus fortunas? ¿Será eso trascendente para lo eterno? ¿Podrá usted ponerle precio a la salvación? ¿Habrá alguna cantidad de dinero que pueda alcanzar para poder ir al cielo? Mi amado hermano, la entrada al cielo, Dios nos las da por medio de la fe en Jesucristo. Necesitamos entender, ¿verdad?, que eso no tiene precio, ¿verdad? Y que no se trata de esfuerzos, no se trata de algo físico, algo natural. Claro que no. Tuvo un grande precio. Dios se hizo carne, vino al mundo y murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Apocalipsis 3:14, aquí tenemos al que habla. El que habla en este pasaje es Jesucristo mismo. Y vemos cómo Jesucristo mismo se describe a sí mismo ante la iglesia y los creyentes tibios y comprometidos también, que están a medias. Jesucristo es el amén. Este es un título que Cristo dice que le pertenece. El término amén se utiliza para terminar la oración o para declarar la fidelidad de alguna declaración. Es un término que declara y garantiza la verdad. Por lo tanto, Jesucristo es el amén, ¿verdad? La declaración, la garantía de la verdad. Lo que Él dice es totalmente cierto y confiable. Esto significa dos cosas para la iglesia que está tibia. La iglesia tibia puede confiar en las promesas de Cristo. La iglesia tibia debe seguir la advertencia que Él nos hace. Él es el amén. Sus palabras de juicio se cumplirán. La iglesia y los creyentes tibios enfrentarán el terrible juicio de Cristo, ¿verdad? Lo enfrentarán tal cual Él lo ha pronunciado en su palabra. Su palabra es verdadera, garantizada completamente. Lo que Él dijo sucederá. Su dictamen de juicio ocurrirá incuestionablemente. La iglesia que ignora o niega su palabra lo hace a su propio riesgo y pérdida. ¿Por qué decimos eso, hermano? Porque de repente se nos olvida. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo de hablar con Dios. No tengo tiempo de meditar en el Señor. Y cuando se llega el fin, ¿tendrá usted tiempo? ¿Sabe una cosa? Todos tenemos 24 horas al día. Usted es el administrador. Usted es el que programa su tiempo. Usted es el que debe de determinar dónde utilizarlo. Y le quiero decir que hay cosas que trascienden hacia la eternidad y hay cosas que no trascienden hacia la eternidad. ¿Qué le gustaría tener en el mundo? ¿Le gustaría ser dueño del mar? ¿Ser dueño de una montaña? ¿Ser dueño de oro y de plata? ¿Le gustaría vivir en medio de los ríos? ¿En una zona de mucha vegetación con árboles grandes? ¿Piensa usted que ahí usted encontrará lo que usted necesita? ¿Piensa usted que su naturaleza quedará satisfecha porque se levanta por la mañana, toma un café y respira el aire que dan los árboles y durante todo el día se invierte para usted nada más? Vive para usted, busca lo suyo, busca su placer. ¿Piensa usted que eso es todo? Eclesiastés nos habla y nos dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es todo. La revista de MacPato, ¿verdad?, tenía una grande bodega de dinero y se lanzaba clavados ahí. ¿Será eso lo que el propósito y la razón? Le quiero decir hoy, Él nos hizo
le pertenecemos a Él. Y Él está respetándolo a usted, respetando su voluntad, porque usted quiere vivir para usted, vivir sin Él quizás, sin buscarlo, sin gratitud hacia Él. Lo más tremendo es que los días pasan y un día nos encontraremos porque vamos a dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho con nuestra vida. ¿Piensa usted que se llevará su cinto de diamantes? ¿Cree usted que se llevará su cartera llena de billetes? ¿Piensa usted que la casa de 2 pisos con esos grandes jardines y fuentes se los llevará también? Desdichados que somos nosotros sin Dios. No nos llevaremos absolutamente nada. Le voy a decir hoy que otro se pondrá sus zapatos, se pondrá sus pantalones, sus camisas, dormirá en sus camas, comerá en su plato. Porque usted simplemente irá a dar cuentas a Dios y no podrá llevarse absolutamente nada. ¿No cree usted que necesitamos prepararnos para un encuentro con Dios? Y que es ineludible que estaremos ahí en ese lugar. Y que en el último momento que quizás querrá usted cambiarlo todo por la salvación. Pero sabe que no hay un intercambio. Que la única forma de salvarnos es creer en Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. La salvación no se logra o se alcanza de ninguna otra forma. La iglesia que ignora o niega su palabra lo hace a su propio riesgo y pérdida. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos en el año 2021 después de Cristo. Hace 2021 años aproximadamente Jesús vino al mundo. Así que Jesús no solamente, ¿verdad?, es una fe religiosa. Es un hombre en la historia. Un hombre que vino al mundo, que no escribió, pero los que escribieron lo que vieron, lo que escucharon. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué palabras tan profundas y extraordinarias. Nadie va al cielo, nadie va al Padre, nadie puede tomar posesión de la eternidad sin Él. Él vino al mundo. ¿Conoce usted a Jesucristo? ¿Ha meditado en Él? ¿Le cree lo que Él dice? ¿Cree que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Qué es la vida?, se pregunta usted, o quizás nos preguntemos, vaya. ¿Qué es la vida? Y quizás usted diga, pues levantarme por la mañana, almorzar, respirar, comer, entrar, salir, vender. Quizás usted tenga ese concepto de vida. Pero esa no es la vida. La vida es una persona, se llama Jesús. Y el que tiene a Jesús tiene la vida, y el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Y en el momento de la muerte habrá mucha angustia. La razón, porque usted en el fondo sabe que es incierto el terror, ¿verdad?, de morir alejado de Dios. Él es la vida. Necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Juan 18:37, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Cómo batallamos para escuchar? Mucho más para obedecer. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Jesucristo es fiel a Dios el Padre y brinda testimonio verdadero a Dios el Padre. Jesucristo es perfectamente sincero. Nunca ha dicho ninguna mentira ni una falsedad. Jesucristo es totalmente sincero, no dice otra cosa que la verdad. Pero veamos que Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Es justamente lo que la iglesia no es, ¿verdad? La iglesia de la Odisea es una iglesia tibia.
Solo dice parte de la verdad, solo da parte del testimonio, es solo fiel a medias a Cristo y a Dios. Lo que necesita la iglesia tibia es obtener una visión renovada de Cristo. Deben de volver a enfocar su atención en Jesucristo. La única forma en que algún día verán a Dios es oyendo el testimonio de Jesús, el testigo que es fiel y verdadero. Juan capítulo 3 versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Juan 3:32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Jesucristo es el gran creador del universo, el hacedor y sustentador del universo y todo lo que contiene. Por lo tanto, Él es la fuente de todas las cosas buenas, toda la riqueza y satisfacción real, todo propósito, todo significado y sentido en la vida, todo el amor, el gozo y la paz que experimenta una persona. Por lo tanto, la iglesia no debe depender de su prosperidad, no debe depender de sus rituales, de su capacidad, de su energía, no debe depender de su riqueza, ¿verdad? No debe depender de sus recursos. Su única esperanza de vida es confiar en el que es el comienzo de la creación, el que solamente puede darle a la iglesia tanta vida abundante como eterna. La riqueza y la prosperidad de la iglesia no tienen sentido ni utilidad si no están absolutamente centradas en Jesucristo. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es importante conocer la voz, porque el Señor nos va a hablar. Escucharemos su voz. ¿Y cómo escucharemos su voz? Una mujer había muerto, pero volvió a la vida. Y entonces escuchó la voz de Dios. ¿Pero cómo la escuchó? Escuchó la palabra mencionada por Él. ¿Había ella escuchado en alguna ocasión? Quizás no. Pero cuando empezó a hablarle, yo soy la puerta angosta, yo soy el buen pastor. Cuando le empezó a decir eso, ¿qué estaba oyendo? La voz de Dios. Esta es la palabra de Él. Conoció el mensaje. Dijo, Señor, ¿eres tú? Y entonces la acercó a Siba. Señor. Y lo vio ahí. ¿Vio su rostro? Había una luz intensa. Pero lo escuchó. ¿Escucharás tú la voz de Dios? ¿Conoces su lenguaje? ¿Conoces la verdad de su palabra? ¿Podrás escuchar los fundamentos de la ley y reconocerlos? Porque Él, en su momento, nos hablará. Apocalipsis 3:15 está la queja. La queja hacia esta iglesia es impactante, impresionante. Cristo dice, la iglesia y sus miembros no eran fríos ni calientes. Esto significa, eran solo tibios, comprometidos a medias. Eran indiferentes, eran complacientes, letárgicos, con satisfacción propia. Eran indiferentes y neutrales. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Una iglesia tibia está solo comprometida a medias proclamando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primera de Juan 2, 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Una iglesia tibia está solo comprometida a medias en la enseñanza de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escuche usted bien. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Cómo enseñaré a mis hijos? Con la palabra usted puede enseñarles. ¿Qué les voy a enseñar? Principios de la ley de Dios. ¿Cuál será el beneficio si lo hago? Pues la vida eterna, la relación con el Señor, el oír la voz de Dios, el reconocer a Dios. Está preparándolo para el encuentro con el Señor. Podría ser ese día o dentro de un mes o un año o años. Pero si usted siembra esa escritura en su mente y en su corazón, será librado de mucho mal. Para redarguir, esto significa la capacidad de juzgar lo que voy a hacer. Para corregir los conceptos erróneos, equivocados de una filosofía de vida errónea y equivocada o una vida sin Dios. Para instruir en justicia significa instruir los mandamientos de ordenanza de Dios para que caminando en ellos sea librado del mal. He visto tantos jóvenes llegar al matrimonio. Claro, la muchacha era hermosa, su pelo. Lo que no supieron detectar era que era sensual, que era vulgar, que no tenía principios, que no sabía lo que era una familia. Solamente el placer. Y cuando se dan cuenta es porque se están divorciando, acabando con su vida familiar. Y el resultado, niños sufriendo, almas llorando en el silencio, porque sus padres ya no están juntos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, ¿verdad? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿De qué hablamos, hermano? Del tiempo que vivimos. Quizás le haya tocado escuchar a su hijo decir, me voy a casar, pero es que hijo, yo no estoy de acuerdo, mira, es que no es correcto, no estás en el tiempo y todo eso. No me importa lo que pienses, me voy a casar y ya se acabó, y si quieres estar, qué bueno, y si no, pues no. ¿No se siente un dolor profundo? Porque su hijo no tiene un interés en honrarlo, en hacer las cosas en el orden que usted le enseñó. Hay mucho sufrimiento en el mundo por la ignorancia de la palabra del Señor. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te he hecho del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos.
Vemos jóvenes cautivos de las drogas, esclavos, y es triste verlos así, porque nosotros como padres no preparamos a nuestro hijo para el fracaso. Buscábamos que triunfaran en la vida, pero les enseñamos y les dimos lo que nosotros tenemos. No puedes dar lo que no tienes. Si no conoces a Dios, entonces, ¿cómo sembrarás la verdad en Él? Imposible. Así que no es opcional, es necesario que voltees tu rostro a Dios, le pidas perdón, corrijas y te afirmes en la fe en aquel que nos libró de la muerte, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, hace alrededor de 2021 años. Así que Dios nos ayude y nos guarde. Mi amado hermano, dejamos aquí. Señor, bendigo la vida de todos aquellos que tienen la responsabilidad de edificar la vida de su familia, de sus hijos. Y te pido en el nombre de Jesús que sean buenos sembradores, sembradores de tu palabra y de tu ley. Que los mandamientos sean grabados en la mente y en el corazón de aquellos que te aman y te sirven. Gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Mi amado hermano, Dios te bendiga, la paz de Dios está contigo.